es el primer live Zoom que hacemos desde el grupo de WhatsApp de Latinx Familia, un grupo de WhatsApp que surgió en 2020, sí. Un poco con la inquietud que teníamos unos founders latinos que estábamos en Silicon Valley de empezar a reunirnos, de empezar a agrupar la comunidad a sabiendas de que había mucha gente latina, pero ni todos muy solos, ni que hablar que estábamos con COVID, entonces también eso era un factor malo, digamos. Y surgió con Nacho de Marco de Baires de decir, che, agarremos un grupo de WhatsApp y empecemos a invitar inversores y founders para hacer bonding y apoyarnos unos a los otros. Y bueno, ese grupo de WhatsApp hoy es como una especie de comunidad open source de founders, inversores, donde la gente se presenta, entra en contacto con gente, pide ayuda. La idea es pedir ayuda, pidan ayuda. Tengo este problema, tengo esta inquietud, tengo esta fantasía, tengo este plan. Siempre alguien te ayuda. La verdad que eso está muy bueno. Y la semana pasada, como estaban todos hablando de la aceleradora de Amazon, dije, bueno, ¿y si hacemos una reunión y hablamos de aceleradoras? Y esta es esa reunión. Así que súper agradezco a Inés, súper agradezco a Yanira, a Daniel, que se hayan sumado a esto, a compartir, a ayudar a otros, usando su tiempo desinteresadamente. Y bueno, nada más. Yanira, si querés, te entrego la palabra. Sí, muchísimas gracias, Esteban. Un gusto estar aquí. Bueno, me presento súper rápido. Soy Yanira, yo lidero operaciones en Startupiable. Nosotros creamos contenido educativo para emprendedores en etapa temprana. Enzo, si no me equivoco, es parte del grupo también. Entonces, nada, aquí estoy en representación, bueno, de él y también de Startupiable para moderar un poquito esta conversación. Y he tenido experiencia trabajando en una aceleradora también que se llama SeedStars. Así que nada, he estado desde el otro lado, así que también les puedo contar algunas cositas por ahí. Pero nada, si quieren de una empiezo con las preguntas porque estoy segura que ustedes también van a tener consultas muy específicas que seguro Esteban, Inés y también Josué cuando se unan pues van a poder responder con mucho gusto. Así que nada, de una, si quieren empiezo. De una vez, Súper. sin miedo. Entonces, me encantaría comenzar con una pregunta para Inés porque creo que justo en esta conversación previa salió una pregunta nueva que no estaba en mi lista. Y era más que nada sobre, Inés, en tu experiencia, justamente pasando por Startup Chile, ¿tú qué sientes o cuál es la motivación que debe tener un emprendedor al querer aplicar a una startup? O sea, ¿qué debe querer aspirar al final del programa? Pasa palabra, no, perdón, ¿qué motivación debería tener? Si nos ponemos muy puristas, todos te van a decir, como tenés que resolver un problema, pero la verdad es que muchísima gente lo logra queriendo hacer plata, solamente tenés que estar lo suficiente o obsesionado con un tema o con querer hacer algo en particular. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente flexible, aunque sea con el mensaje o como en la forma en la que la querés lograr. Me acuerdo que yo al principio quería hacer como Generative AI en español, quería hacer inteligencia artificial en español y esa era como toda mi visión, como desarrollar la región y un día un call center, una empresa muy grande que me llama y me dice, bueno, me llama, no fue en el cowork en el que yo trabajaba, me dice, ay, me encantó lo que haces, lo queremos meter en nuestro call center. Y yo me quedé como, yo estoy tratando de desarrollar tecnología para la región y vos querés venir a decirme que yo tengo que vender un fucking software para call center, ¿qué me importan a mí los call centers? Y bueno, nada, me tomó un minuto de decir, bueno, ¿de qué color lo querés? A ver, si sos la única persona que está dispuesta a pagar por esto, ¿para cuándo, en qué color y en qué formato lo querés? Y como que me acuerdo que en su momento fue como o sea, no fue un conflicto moral, pero sí yo me sentía como que estaba en mi high horse de como una misión súper noble y para mí me costó un montón comprometer lo que yo sentía que era mi visión para poder lograr el producto. Y al final, ese proyecto con esa empresa fue la única empresa que me pagó esa cantidad de plata, fue lo más cerca que estuve de realizar el producto y de resolver el problema que yo quería. Entonces, mientras que yo estaba como adentro mío muy comprometida con esa visión, creo que fue la flexibilidad de decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo puedo lograr, o estas son las personas que están dispuestas a pagar por esto, mientras que mi motivación intrínseca seguía siendo resolver ese problema, la razón que yo daba al público o lo que yo, o sea, mi pitch cambió. Entonces creo que mientras que vos podés tener cualquier motivación interna que querés tener, daddy issues, validarte con un exnovio o una exnovia que te maltrató y te dijo loser a los 17,
la razón que vos tenés que darle a la aceleradora, y esto, perdón, no va por te ahí. lo digo a vos que trabajaste en Seedstars, para mí tenés que como que adaptarte al pitch y tener que estar dispuesta a trabajar por algo distinto que capaz que no es la razón por la que lo empezaste o no es la razón que fue lo que te está moviendo, pero sí tenés que poder como adaptarte o moldearte al proceso, los formularios, y si todos tienen las mismas 2 o 3 razones para entrar, amoldate a esas 2 o 3 razones para entrar, porque hay una razón. Me acuerdo que yo me volvía loca, yo decía como que mi startup no entra en este formulario, o no, porque mi motivación es distinta a la que todo el mundo dice. Si todo el mundo está contestando de esa manera, si todo el mundo está diciendo eso, por algo es como que tenés que tener un poco la humildad de bajarte de ese carril y decir como que, bueno, ¿sabes qué? Como que hay una razón por la que todo el mundo lo hace y este es el camino correcto y la gente que lo está logrando va por este camino. Entonces yo también tengo que tener la humildad de decir, voy a aprender de los que lo están haciendo bien y los que ya entraron y voy a amoldarme a eso. Aunque al principio no lo creas, después lo vas a terminar creyendo. O eso me pasó a mí. Me encanta porque es cierto, a veces cuando revisamos el formulario es como, esta respuesta no me convence, debe ser algo más. Entrevista. Pero sí, no, totalmente. Gracias por la honestidad al compartir eso, Inés. Creo que es súper valioso comenzar desde ese punto. Bueno, quizás Esteban, también tú nos puedas contar tu experiencia ahí con 500 Startups. Cuando tú estabas y cuando tú decidiste quizás meterte en un programa ya de aceleración, ¿qué estabas evaluando? O sea, ¿qué buscabas? ¿Cuáles eran los criterios que tú decías, ok, estos puntos debe tener? Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso ahí de análisis para elegir a esta aceleradora. O sea, obviamente, eso fue hace ya 5 o 6 años. Obviamente, yo soy otro ahora, claramente. Ahora evaluaría otra cosa, o otras cosas, pero sí te puedo decir qué evalué en ese momento y qué buscaba en ese momento. Y lo que buscaba era dinero, punto. ¿Sí? Para mí todo el networking y el mentoring y era todo bullshit. Yo lo único que quería era money, punto. ¿Sí? ¿Y cómo hice para evaluar a qué acelerador aplicar? Mi proceso de evaluación se llama google.com. Yo lo único que hice fue poner VC Funds o Accelerators Programs y me metí en la primera página de resultados y apliqué a todos. Y eran Y Combinator, 500 Startups, Wayra, Techstars y no me acuerdo si alguno más. Y ese fue todo mi proceso de análisis y obviamente siempre están los rankings y ahí vi que eran por casualidad esos que se posicionaban mejor en la primera página de Google, también eran los mejores, así que bueno, dio la casualidad, digamos, pero ese fue mi proceso de evaluación en ese momento, ningún otro, realmente ningún otro. Genial. Y mencionaste algo súper interesante mientras compartías esa primera respuesta, y es, ¿ahora cómo lo ves? ¿Ahora tú qué evaluarías? Puta, ahora lo veo completamente distinto, o sea, luego de haber acelerado una compañía, luego de haber levantado $1 millón de Venture Capital, es como que llega un punto en que si a lo que estás construyendo, que funciona con lana, porque es un negocio, está clarísimo, además no tienes el grupo humano alrededor para soportarlo y llevarlo adelante, es como prender fuego lana, digamos, ¿no? Entonces, no llegas a donde quieres llegar. Entonces, ahora sí me parece súper importante toda la red de contactos, todo el networking que hay alrededor de una aceleradora. Y también lo descubrí en la aceleradora, que gracias a la aceleradora, bueno, evidentemente hicimos algunas cosas bien, pero yo estoy 100% seguro que 500 Startups nos puso en el mapa, y gracias a 500 Startups, y gracias a Santiago Zavala, gracias a René Lomeli, gracias a Didier Quiroz, que nos hicieron las intros con los primeros inversores, nosotros empezamos a levantar lana, digamos, ¿no? Entonces, fue crucial haber acelerado con 500 y con esas personas en específico que están súper bien consideradas en la industria, nos sirvieron para hacer intros. Entonces, hoy evaluaría eso, o sea, ¿quién lleva adelante la aceleradora? ¿Cuál es el track record que tiene esa aceleradora en términos de la gente que sale, las otras startups que salieron en el batch pasado, ¿levantaron lana o no levantaron? ¿A qué evaluación? Un poco para benchmarkear, ¿no? Y ver cómo les ha ido. Y siempre trataría, o sea, en un proceso, esa es otra cosa que aprendí, gracias a la aceleradora y a este ejercicio tan hermoso de levantar capital, de hacer due diligence,
sea, el fondo te hace due diligence, pero tú tienes que hacer due diligence sobre el fondo de inversión para incluso ser más empático, digamos, ¿no? Si ese es el caso. Y ahora hablaría con otros founders, además de antes de aplicar una aceleradora, por ejemplo, para que me dé su opinión. Ahora voy con una pregunta para ti, pero antes quería volver un ratito a hacer una consulta a Inés, y es que claro, ella pasó por Startup Chile. Entonces, Inés, me encantaría que tú nos cuentes qué fue lo que te motivó a postular justamente a Startup Chile versus otro tipo de aceleradoras o otro tipo de programas. Si nos puedes compartir como que la motivación específica para el programa. Para serte sincera, bueno, yo llegué a una etapa mucho menos que Esteban. Yo no levanté inversión privada, pero sí me gané todos los fondos de Startup Chile, vacié las arcas del gobierno de Chile. En eso me siento muy orgullosa de eso. Pero para serte sincera, cuando yo apliqué a Startup Chile y cuando quedé, no entendía bien qué era. No entendía bien qué era, no entendía bien que era una aceleradora. Y cuando quedé, me acuerdo y era como que, y estos son los pasos para recibir el dinero. Y yo como, ¿qué dinero? Y después eran como unos números como exorbitantes, porque en Chile se usa una moneda que son como de millones. Y yo tipo, ¿y esos qué serán? Como 4 pesos. Y no, era un montón. Y yo dije, o sea, no entendía nada. La verdad es que fue como muy amateur de mi parte, pero yo estudié abogacía y mi primer jefe de abogado me dijo, el abogado que no sea con la cabeza, sea con los pies. Y yo siento que esos primeros años para mí fueron como totalmente de ir con los pies y cero con la cabeza, como que aplicaba todo lo que se movía, cualquier aplicación que como que recibía, que venía hacia mi lado, yo la agarraba y escribía y aplicaba todo y le explicaba a todo el mundo. Y cualquier persona que me preguntaba, yo le contaba como 1 hora y media de mi startup. Estaba en Guadalajara en ese momento, entonces iba a muchos eventos como de Hackers and Founders. Hablaba en Startup Weekend, todos los eventos que hubieran en Ciudad de México o en Guadalajara, como que trataba de ir a todos, de empaparme del lenguaje que hubiera. Y yo la verdad en ese momento estaba como muy en plan absorber todo lo que pudiera. Creo que la primera vez que escuché Lean fue en una de las charlas de la aceleradora y lo escribí L-I-N, como que yo dije tipo, no voy a preguntar ahora, lo voy a anotar para googlearlo después. La primera vez que escribí Lean Startup lo escribí L-I-N. Por suerte el corrector de Google con el contexto me lo cambió y dije, qué bruta. Pero hice muchas cosas de bruta, y para mí Startup Chile lo que tenía de bueno era que te tomaba desde que estabas muy verde. Creo que 500 Startups era como que empezabas en Startup Chile, después de ahí te ibas como a 500 Startups, después de ahí por ahí, o sea, o a Parallel 18 en Puerto Rico, después, o esto es lo que yo me imaginaba, ¿no? Era más o menos el camino que hacíamos las que estábamos ahí, después 500 Startups, Y Combinator estaba como por ahí arriba, y era como que te iban aceptando ya cuando tuvieras más tracción o cuando tuvieras más validación de mercado, que en mi caso como que empecé a tratar de resolver un problema en el cual no tenía ningún tipo de contexto, y así fue que lo conocí a Esteban, porque éramos los únicos dos a la mes tratando de hacer cosas con procesamiento del lenguaje natural en español. Pero para mí fue como que empecé muy amateur, y lo que rescato mucho de Startup Chile era que nos dio mucha comunidad, o sea, como que mucha ayuda. En ningún momento me dijeron como, no puedo creer que no sepas esto, era como que no, tranquila, yo te explico. Y, o sea, habiendo pasado, lo que valoro ahora es la comunidad y todas las cosas que he hecho después, los clientes que he tenido, los trabajos que me han recomendado, la gente que yo he recomendado para otros trabajos o para que las contraten empresas, han salido de ahí casi todos. Como que siento que las ramificaciones de haber sido parte de ese programa van mucho más allá de lo que uno pueda mentir, tipo, uno pueda, perdón, trazar, como que estar acá en este momento también se trace back a Startup Chile. Trabajos que he tenido después de haber cerrado mi startup se han trace back a eso. He recomendado gente en startups. Así que eso fue lo primero que siento que por ahí no se da tanto en otros programas, como ellos eran muy hinchas con eso, y por ahí las startups que estaban más avanzadas en su progreso o tracción o lo que fuera, como que les rompía mucho las bolas eso, pero los que estábamos muy principiantes era todo ese network, porque de golpe tenías como $25.000 en el banco y no tenías idea qué hacer con eso. O sea, la mayoría nunca habíamos tenido ese tipo de runway para una startup,
y después, bueno, se fueron sumando, primero son 25, después 30, después otros 30, y bueno, o sea, por ahí al lado de 1 millón no es tanto, pero al lado de una persona que solamente tiene una idea y está perdidísima, de golpe tenés un montón de plata y decís, o sea, bueno, pensás que todos tus problemas se van a resolver con plata y cuando la tenés, no. Así que yo buscaría eso, buscaría el prestigio, buscaría lo que dicen otras personas de ese programa, que sea algo que esté adecuado a tu nivel, porque también mucha gente que tenía una startup muy avanzada para ese programa, como que yo notaba que un poco lo sufrían o lo resentían, y para mí era súper útil que me obligaran a ir y a tener esas charlas de propuesta de valor y de cómo levantar inversión y de cómo hacer un pitch, porque yo venía de la nada misma. Me encanta tu respuesta porque siento que tanto, bueno, Inés como Esteban han compartido cosas muy positivas ya de participar en un programa de aceleración. Pero justamente para entender mejor qué pasa en el programa, o sea, qué es lo que otros emprendedores que quizás hayan aplicado o no han participado en uno deberían esperar de cómo se ve dentro. Josué, quizás tú nos puedas contar de Y Combinator, cómo vives el programa, cuáles son las etapas, hay milestones que ustedes tienen que alcanzar, si nos cuentas desde ahí. Buenísimo. No, pues nada, encantado de compartir. Digo, ahí fue bastante emocionante el batch en el que estuvimos nosotros porque fue ese caótico batch que arrancó siendo presencial y terminó siendo 100% remoto, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque, digo, a cómo está construido vamos a decir, el programa o la agenda, en este caso de YC física, es bastante interesante. O sea, tú tienes tienes estos meetings o estos dinners, ¿no? Cada semana, semanales, en donde prácticamente asistes, pero a escuchar de emprendedores que pues, han construido empresas muy grandes dentro del portafolio de YC y ahí puedes ver al fundador de Zapier, puedes estar platicando con los fundadores de Airbnb que están sentados ahí platicando su historia, qué es lo que pasó, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, etcétera. Platicando mucho acerca de sus vivencias y algunos workshops muy puntuales acerca pues de cosas que YC ve, ¿no? Entonces, para YC, este batch es o sea, vamos a decir, ellos cuando invierten realmente están tratando de invertir en empresas que no hayan hecho nunca, probablemente todavía no tengan ni siquiera revenues. Algunas ya puedan estar viendo sus primeros, vamos a decir, los primeros revenues de la empresa, pero mayormente están como en una fase de product market fit, que eso es justo muy interesante porque la forma en la que ellos trabajan es, primero, mucho product market fit, mucho acerca del producto, mucho acerca de los clientes, mucho acerca de qué es lo que están, cuál es el problema, cuál es la solución que estamos enfrentando y trabajar muy puntualmente sobre eso. Después de ahí teníamos muchas llamadas que eran con nuestros partners, que teníamos nosotros a 4 personas prácticamente con las que podíamos sentarnos cada semana con ellos, o sea, físicamente, o sea, en sus oficinas, incluso con la gente, Michael Sibel, la gente que estaba ahí, que eran en ese entonces nuestros partners, y sentarte con ellos y ver, ahora sí que bajar lo que estás haciendo y casi que desmenuzarlo y decirte muchas veces, mira, esto, yo he visto 2,000 empresas y esto que estás haciendo por aquí está muy difícil que funcione, claro, pero puedes probar por acá, ¿no? Entonces, cosas de eso es wow, ¿no? O sea, te explota la mente, estás constantemente hablando sobre el producto y son muy obsesionados con la parte del producto, eso es como la gran obsesión de YC, ese producto y ese product market fit, ¿no? Entonces, digamos que esa es toda la primera fase del programa, en donde tienes estos meetings, en donde tienes estos dinners, en donde tienes estos workshops muy puntuales para el crecimiento de la empresa. Y la última parte de YC es básicamente enseñarte a levantar capital. O sea, es como, yo te lo puedo decir, lo he visto incluso de muchos fundadores que han intentado aplicar a YC. Hay fundadores que antes han aplicado y que probablemente no tenían nada o muy poco y tan pronto empiezan a levantar algo de capital. Y Combinator también es como muy atento a eso porque es como decir, este chico o esta gente sabe hacer esto, ¿no? Sabe capitalizar una empresa, sabe construir productos, sabe ir hacia ese fit, ¿no? De hecho, otra cosa muy interesante, muy importante, siempre que YC pregunta cada vez que tú vas a aplicar a su programa es si tienes cofundadores técnicos o no, si tú eres un equipo en donde no todos son non técnicos, o sea, es más probable que acepten a un solo founder súper técnico que a un solo founder que no es técnico, ¿no? Entonces, eso va mucho de la mano de las iteraciones acerca del producto, ¿no? O sea, es como si tú no tienes un co-founder técnico, muy probablemente va a ser muy difícil que tú hagas muchas iteraciones rápidamente. Yo mientras estuvimos en YC,
yo conozco una empresa que ahora ha levantado como 8 millones, 10 millones de dólares, y estos cuates eran 3 chavitos, todos súper técnicos, y mientras estábamos ahí, habrán hecho 4 iteraciones diferentes de producto. O sea, es como un producto, ok, o sea, esa semana, intentar probarlo, el segundo producto, la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, estabas con ellos, y era una cosa emocionante verlos prácticamente ir brincando de un producto a otro hasta que encontraron uno que es con el que levantaron capital ahora y con el que están yendo bastante bien y están construyendo. Y eso es una cosa muy interesante, ¿no? Justo te habla mucho acerca de cuál es ese mindset que trae Y Combinator relacionado a la parte del producto, relacionado a los equipos técnicos, relacionado también a ser muy enfocado en eso, ¿no? Entonces, digo, eso fue nuestra experiencia. Después de ahí se vino el caos porque teníamos nuestro demo day. En ese entonces todavía existía el famoso handshake, y el handshake era una cosa hermosa, ¿no? Básicamente, tú estabas en tu demo day y terminando, si algún inversor se te acercaba y te daba la mano, te decía, yo entro con $250,000, pues prácticamente este handshake en ese instante era un check. Binding. Sí, Binding. exacto, ¿no? Qué loco. Entonces, y luego, bueno, eso desapareció porque se vino la pandemia, y bueno, ahí es toda la historia que nosotros nos tocó también enfrentar, ¿no? Después, cuando llegó el Demo Day ya se volvió virtual, por primera vez virtual, o sea, en toda la historia de YC, ¿no? Ellos no estaban listos para eso, o sea, no tenían nada, o sea, básicamente fue como, o sea, Nadie estaba listo. No, nadie estaba listo, ¿no? Y ellos menos en cuanto a la parte técnica de cómo volver todo esto, de toda esta parte de levantamiento de capital, Demo Days, volverlo digital, ¿no? Digitalizar el proceso, ¿no? Entonces, fue una cosa bastante interesante que lograron, claramente porque tienen equipos técnicos muy buenos ahí. En una semana que se levantaron un producto y básicamente con eso se volvió nuestro Demo Day. Y ahí aprendimos muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que te puedo compartir digo, en cuanto a esta pregunta. No sé si tengas más preguntas sobre eso, o Sí, alguien sí, más sí, sí. ¿no? Sí, igual a la audiencia, aquí todos que están, pueden dejar sus preguntas en el chat, pueden desmutearse y hacer la pregunta ustedes mismos, pero a mí me ha sonado que hemos hablado cosas muy bonitas de las aceleradoras hasta ahora, y me parece genial porque todas mis preguntas eran súper positivas, pero me di cuenta que ya es mucho amor. ¿Qué es lo exigente? ¿Qué es lo difícil de estar en una aceleradora? Porque es un programa básicamente que te va a robar tiempo de justamente tus operaciones del día a día en la startup. Entonces, no sé si ustedes tienen algún tipo de experiencia por ahí o comentarios sobre, ok, ¿cuáles son las O exigencias? sea, ¿cuál es el lado B, ¿no? de una aceleradora? Yo, o sea, a ver, yo pasé por Startup Chile y por 500 Startups, ¿sí? Y a la inversa de lo que cuenta Inés, que primero uno pasa por Startup Chile y después por 500 o whatever, a mí me tocó hacerlo al revés, y para mí fue un error catastrófico, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque fue como salir de la secundaria e irme al jardín de infantes. O sea, adoro Startup Chile, son gente increíble, pero después de la experiencia que fue, lo digo porque estamos entre nosotros y nadie está grabando, y esto no sale de acá, obviamente. Sí, lo están grabando y sí va a ir a YouTube, entonces. Pero fue muy fuerte, o sea, un poco similar a la experiencia que contaba Josué, de estar ahí palo y palo, y vos querés estar ahí palo y palo, ir a un lugar donde te dicen, bueno, ahora tenemos que hacer la presentación ante Corfo, que te requiere, no, con burocracia, ¿viste? Vos no querés burocracia, vos estás seteado con otra intensidad, digamos, ¿no? Entonces, puedo mencionar eso, pero después una cosa que a mí me pasó en lo personal, y eso seguramente cada uno tiene vivencias muy personales, diferentes. Yo era solo founder, y la empresa en aquel momento era yo solo. Yo era el founder técnico, el founder operativo y el founder comercial. O sea, programaba, hacía las ventas y llevaba adelante la operación. Y para mí 500 y tenía a mi hijo de 6 meses, recién nacido. Y para mí 500 fue la excusa perfecta para estar 24 horas, 7 días a la semana, haciendo algo que le podía vender internamente a mi esposa de que es importante. ¿Por qué? Porque me lo validó 500. Igual mi esposa me hubiera apoyado igual, digamos. Pero Porque nosotros... te dio dinero también para Bueno, hacer. exactamente, nos fuimos a México. Josué y yo ahora estoy en Playa del Carmen, estamos cerca. Oye, bien. Muy buena onda. Pero en aquel momento ellos habían mudado a un WeWork, había ocurrido justo un terremoto en Ciudad de México,
y la oficina histórica de 500 había quedado mal, entonces se mudaron a un WeWork, y nosotros, o sea, obviamente había charlas todos los días en WeWork de lunes a viernes, y yo iba sábados y domingos también, con mi familia. Entonces, mi niño jugaba en esos salones que tiene WeWork tan bonitos para estar ahí snackeando, y mi esposa, y yo estaba con la compu, y era fantástico, boludo. Era fantástico, porque no tenía que darle explicaciones a nadie de por qué no estaba haciendo otra cosa. Estoy en 500, wow, ¿me entendés? Entonces, yo no veo un lado B en esa experiencia. Chupa media. Decirlo en voz alta, no sea Chupa malo. media, ¿qué chupa media? No. ¿Sabe la audiencia qué es chupamedia? Porque chupamedia es un término muy argentino, me parece. Sí, no sé, pero suena como algo ahí como de hacer la barba, bota. decimos ajá, hacemos en Es- México, ¿no? Oye, no, yo algo negativo que haya visto de Y Combinator, la verdad es que también lo estoy pensando desde que lo preguntaron y la única cosa que quizás podría uno decir es que los batches son grandes. El tiempo que te pueden dedicar también no es tanto como quisieras o te gustaría. Y eso, pues estamos hablando de ellos, creo que aquella vez que nosotros fuimos parte de YC, habían invertido creo como en 300 en breve. No, esa vez fue un batch pequeño todavía estamos en esa época en donde todavía eran pequeños, bastante pequeños, pero sí llegaron a ser hasta de 350 empresas y nosotros fuimos en uno como de 180, 200, no más de 200, o sea que no eran tantas, entre comillas, pero bueno, sí era mucha gente, o sea, eran 400 emprendedores ahí, estaban todos prácticamente, entonces digamos que el proceso cuando son muchas empresas también, acuérdense que finalmente el famoso Demo Day es prácticamente una competencia a levantamiento de capital y hay muchas cosas que quizás no sabes tú porque por ahí como decía Inés, ¿no? O sea, ella llegó a Startup Chile y no sabía qué es lo que tenía que hacer y eso está interesante. O sea, yo también cuando llegué a YC yo no sabía qué es lo que tenía que hacer en cuestión de cómo jugar mejor mis fichas, ¿no? Y es una cosa que a mí sí me gusta mucho recomendar mejor a la gente que va a ser parte de YC. En YC, por ejemplo, todo el tiempo te dice, no levantes capital hasta el último día, hasta el día del Demo Day, casi que te lo hacen firmar. Y yo veía muchos emprendedores, pues mucho más experimentados, que justo estaban como vendiendo la historia de YC desde la mitad de eso, y a ellos les fue muy bien, porque ellos lograron levantar capital antes de que llegara la pandemia. Yo, por ejemplo, eso se lo diría yo a alguien que está levantando capital. YC te dice que no levantes capital, que no sé si es el truco Levanta. tipo la película de Men in Black, ¿no? En donde te dicen, no muevas la mesa y Will Smith la mueve, ¿no? Y básicamente es al revés, ¿no? O sea, no hagas eso, hazlo, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, sí puedo decir que pecamos de casi seguir a la regla todo lo que leíamos y todo lo que nos decían. Y luego hay cosas que aprendimos que pues no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Que los caminos pueden ser diferentes y que sí puedes aprovechar con mucha anticipación esta parte, ¿no? Yo eso se lo recomendaría a cualquiera. O sea, si estás en una aceleradora, el famoso FOMO, sobre todo en ese tiempo había que venderlo. Digo, ahorita las cosas han cambiado y las cosas son muy diferentes. Hoy creo que ese FOMO de los inversores, la verdad es que ya no lo veo más, ¿no? Yo creo que sí, están muy lentos para invertir y están invirtiendo también sin tanto FOMO, como que también ellos están curando sus heridas, yo creo. Entonces también eso es parte del proceso, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que veo negativo en cuanto a competencia de capital cuando son muchas empresas. Finalmente, pues hay que entender muy bien en qué segmento te encuentras tú para también apostar y tratar de ser mucho más rápido en levantamiento de capital, quizás que los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sería una cosa negativa, ¿no? Que podría decir. De ahí en fuera, la verdad es que no tengo nada más que decir en cuanto a algo negativo de YC. Al contrario, yo siempre promuevo y creo que es una gran aceleradora. Muy buenos términos en su momento. Nosotros, por ejemplo, nosotros sí aplicamos a 500 y 500 no invirtió en nosotros aquella vez y aplicamos a YC y YC sí, ellos sí invirtieron en las mismas épocas prácticamente, ¿no? Entonces, los términos que te daban en ese entonces eran muy buenos, digo, los de ahora son mucho mejores, ¿no? O sea, es como, o sea, tienes prácticamente el primer dinero para
levantar, para hacer lo que necesitas hacer, o sea, $700,000 te dan para levantar cualquier producto en tiempo récord y buscar el fit, ¿no? Lo más pronto posible. Bueno, creo que por ahí hay una pregunta, Yanira. Sí, a ver, vamos a darle aquí. A ver, bueno, Daniel, justo Daniel nos compartió esta pregunta de en qué medida las aceleradoras asisten de forma más personalizada a cada startup según sus necesidades versus en qué medida aplican el mismo approach one size fits all a todas. Ahí si nos quieren desde su experiencia, creo que abordaste un poquito, Josué, pero no sé si quieres profundizar. Sí, en eso digo, una cosa interesante de YC es que sí hay esos partners, ¿no? O sea, los partners que están muy relacionados con temas de healthcare están de un lado, los que son enterprise en otro, los que son prácticamente tools y herramientas para developers son otros, los que hacen consumer son otros. O sea, es como sí hay un foco muy dirigido en cuanto a partners y quiénes van a ser tus partners dependiendo pues de qué categoría tú te encuentres. Entonces, en ese caso sí te puedo decir, al menos en YC sí existe esa personalización de equipos y de personas que tienen experiencia, o sea, que han construido ellos incluso empresas muy relacionadas a tu sector, a tu segmento, y que pueden darte pues ese acompañamiento que necesitas, ¿no? Yo aprovecho y No lo sé. uno con la pregunta anterior que me quedó pendiente. Y yo encontré, y esto no es ninguna aceleradora en particular porque igual estuve en otras, y es una cuestión del ecosistema en general, que es como que cuando le conviene es one size fits all, y cuando no le conviene, o en muchas instancias en las que no me convenía, era todo personalizado. Y acá creo que entra mucho el tema de ser mujer, era como que las preguntas que les hacían a mis compañeros, a otros CEOs y me hacían a mí, eran completamente distintas, como que literal, he estado en eventos en los que he dicho, no sé, en Argentina hay 50 millones de personas y me han preguntado, tipo, cómo estoy segura y si esa era mi fuente primaria y cómo había hecho yo un estudio. Y yo, tipo, ¿qué estudio? ¿Querés que haga un censo en Argentina? Tipo, en una etapa pre-seed, como que, y aunque no estuviera en una etapa de pre-seed, era una pregunta muy falopa. O, no sé, me han preguntado como cuántos developers tenía, cuántos data points, o sea, como cosas, y a mis compañeros les preguntaban, tipo, ¿cuáles son tus planes de expansión en otros países? Y saltaban con un speech súper visionario, y era como, espectacular, este pibe tiene un montón de visión. Y yo saltaba con algo mucho menos ambicioso, y como que no se me permitía, porque era como, hey, flaca, ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Y de dónde vas a sacar los programadores? ¿Y quién te dijo que lo podías hacer vos? Y en el momento, para mí era súper frustrante, pero como que no le podía poner tantas palabras. Y por ahí pasaban los días y recién ahí me caían las fichas de como que, claro, las preguntas no fueron nada que ver, como que, es más, había preguntas que eran como, o sea, tenían adentro un halago o un encouragement hacia otras personas, y después cuando iban las chicas era como, no sé, unas preguntas que para mí no eran standardized para una pregunta después de un pitch, no eran cosas que les preguntaron a otros founders. Así que en ese sentido siento que no estaban muy estandarizadas las preguntas. Y por otro lado, sí siento que está muy estandarizado en el hecho de que si vos tenés una startup o una visión que no se alinea con lo que en ese programa están acostumbrados, por ejemplo, en Startup Chile muchos eran portales, o sea, no necesariamente cuestiones que yo, lo mismo del discurso, era como que innovación y tecnología y disrupción, pero después las startups que ganaban o las que más levantaban, por ahí no eran tan disruptivas, eran como marketplaces o el Airbnb el Uber de tal cosa. Y yo decía, pero entonces no era tanto disrupción lo que estaban buscando, eran como empresas que generaran, que tuvieran tracción, que generaran trabajo y que tuvieran un revenue estable. O sea, los parámetros con los que se las juzgaba eran mucho más parecidas a aquellas de un negocio tradicional que a las de una startup de alto crecimiento que requiere alta inversión para poder llegar a un break-even, que tiene crecimiento escalable, bla, bla, bla. Entonces, en mi experiencia, tenés que asegurarte, incluso aunque te acepten, asegurarte, como decía Esteban, de que vos también seas, de que la aceleradora sea un buen fit para vos. O sea, no hacer como yo que apliqué a todo y era como lo que caía, caía, porque dinero es dinero, sino como que el lugar en donde vayas a caer realmente sea un lugar que te pueda aportar, que no te vaya a tirar para atrás. Que de vuelta no lo digo por Startup Chile, lo digo por otros lugares en los que he caído. Y que no nombro porque no han sumado a mi camino emprendedor.
y que siento que me han restado muchísima energía, me han costado dinero, me han restado mucho más de lo que me han sumado, y por un lado no eran estandarizados y no estaban como necesariamente abiertos a la innovación. Me encanta. Siento que creo, y estoy segura, por ahí, que somos las dos únicas mujeres en la conversación ahora, pero me parece que Mónica se fue. Podríamos hablar muchísimo más de eso, pero creo que hay una luz, porque ahora siento que muchos de los procesos, y desde mi experiencia en SeedStars pasaba, que ahora había algunos formularios en que nos dábamos cuenta que las preguntas estaban muy sesgadas, y los cambiamos. O sea, eran preguntas totalmente inapropiadas, o incluso en programas solo para mujeres también, que había que tener mucho cuidado en la comunicación, y en qué se iba a evaluar, y en cómo lo ibas a formular. Entonces siento que ahora pues hemos avanzado un poquito en eso desde el lado de los programas y justamente la ejecución de todas estas evaluaciones, así que nada, debe haber alguna mejora más que se pueda hacer de todas formas. Ok, me gustaría ¿Había volver... más varones? No, iba Sí, a agregar sí. nada más, que había más varones en el programa para mujeres que mujeres en el programa general. Sí, Wow, no me sorprende. qué fuerte. Yo lo único que quería agregar a la pregunta que hizo Daniel es la capacidad de personalización que puede darte un inversor es directamente proporcional a la experiencia del partner en tu industria. Punto. O sea, no es que un fondo de inversión, una aceleradora o cualquier otra organización tiene posibilidad de ofrecerte una asistencia o un apoyo personalizado si la persona que está materializando ese apoyo no conoce la industria. Entonces es clave lo que dice Josué, tener en el equipo a alguien que tenga experiencia en consumer, en enterprise, en DevTools, en whatever. Y si no, tenés que ser, porque la empatía es proporcional al conocimiento industrial. O sea, estamos haciendo cosas técnicas, chicos, ¿no? Digo. Y si no, tiene que estar muy claro desde el inicio, y yo creo que eso tuve la suerte en 500 de que de muy al inicio me dijeron, acá el que más sabe de tu negocio eres tú, punto. Y si tú nos sacas, nosotros te podemos ayudar o te podemos eventualmente traer el mejor de tu industria. Pero si tú no sacas tu empresa adelante, no la saca nadie, digamos. Y si tú no eres el más ágil y el más agresivo para cambiar un producto, como contaba Josué, e inventar otra cosa nueva la semana que viene, no el trimestre que viene, no lo va a hacer nadie, digamos. Entonces sí me parece que hay que responsabilizarse al 300%, digamos, mi sensación. Totalmente de acuerdo, sí. Por ahí veo que José Pacheco comenta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la aceleración o de las aceleradoras en este caso? Y como que está enlistando, creo que las cosas que entiendo que son las que todos estamos hablando, ¿no? Que son en temas de pitch con mentores, coaching, dinero, ¿no? La segunda, la tercera, Investor Network. La cuarta es credibilidad, ¿no? La 5 no la entiendo, Forced Focus, no entiendo a qué va. Igual si quieres Que abrirla. habló Koru, Esteban, sobre que tienes que enfocarte por 6 semanas o 2 semanas. El focus en construir, ¿no? Y luego la comunidad de fellow de founders, perdón, y esos son los 6 puntos. Entonces, como que ahí José, entiendo que quizás hay con la 7 y la 8, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más ves? Bueno, eso está buena igual, ¿no? La que dice Inés. Introducción con posibles clientes. De esas todavía no hemos visto muchas, ¿eh? O sea, no hay muchas aceleradoras No, que estén trabajando en ayudarte a adquirir clientes, ¿no? En eso, Startup Chile sí, porque... hablando de eso, tomo esta oportunidad to do my sales pitch, pero de lo que entiendo, todas las aceleradoras de que han hablado, si me acuerdo, ha subido los números, pero son entre 100,000 y 250,000 de inversión y en partes en especie a veces, ¿no? Y claro, eso también determina un poco tu evaluación inicial, según en AutoSafe y todo eso, ¿no? No, Coro dice, no, I would like to. Pero ¿hay alguna que no toman equity, que no te dan ni dinero y no te dan y no tienes que dar equity? Y un que montón. también que se enfocan en adquisición de clientes. Yo creo que Startup Chile. hay varias, ¿no? Startup Chile sí es un grant, y por allá vi ahora muy reciente AWS, vi que acaba de lanzar un programa, y sí escuché incluso de fundadores que conozco que levantaron $125,000, me parece, y son muy buenos, o sea, como grant.
y es free equity. No sé qué otras hagan eso, la verdad. No, habría que buscar a alguien que esté listándolas todas, ¿no? O que puedas hacer una única aplicación y apliques a todas. Ahí sí, hay alguien se avienta la startup. Pero sí, no conozco yo otras, la verdad. Hay muchas, hay muchos programas, pero al final, o sea, quizás para B2B está ahí, se me fue el nombre ahora, pero hay una en Estados Unidos que es la más importante para B2B. ¿Cómo se llama? Pero bueno, después me voy a acordar y lo pongo. O sea, tienes que hacer un poco de research y un poco de due diligence para poder escoger el mejor programa, digamos, ¿no? O sea, y me parece que ver en dónde han estado, por dónde han pasado empresas de la misma industria es clave, digamos, o incluso seguir gente que hace sentido con tu negocio y ver si están están alrededor de algún fondo o de alguna aceleradora, puede ser una buena idea también. Y tomando esta oportunidad de hablar de eso, de encontrar clientes, especialmente de B2B, I don't get any equity or sales commission on this, pero MIT hace ya más de 100 años empezó un grupo de apoyo a empresas grandes que conectan con diferentes partes del MIT. Y algo que se inició hace, creo que como 6, 7 años, es que usando esos mismos recursos conectan a startups con las empresas grandes. Entonces es, corporate venture and Muy bueno. innovation. Y es completamente gratis, sin costo. Claro, ustedes tienen que poner sus costos de venir o ir a conferencias porque están en todo el mundo, aquí en MIT, pero también en todas partes de Estados Unidos y a Japón, Asia, Europa, etc. Y aquí en el chat acabo de poner el website y como digo, completamente gratis. No tienes que tener una conexión al MIT, tienes que aplicar, pero después de que aplicas tienes acceso a todo ese universo de empresas grandes, globales. Qué padre, gracias. Sí, muchas gracias ahí, José, por compartir. Bueno, nos quedan unos minutos todavía, entonces no sé si igual ustedes tienen algún tipo de información, justo de esta parte que estamos hablando de la inversión, de cuánto dinero daban, de lo del equity, alguna recomendación para evaluar eso, alguna recomendación que ustedes hubieran querido tener cuando estaban justamente viendo otros programas, algo de ese tema que nos quieran compartir. Si no, paso a la siguiente y por ahí quizás alguien deja alguna pregunta ahí en el chat. Mira, o sea, a mí me parece clave entender que si estás aplicando una aceleradora, lo normal es entender que estás haciendo un negocio, un intercambio es un intercambio, digamos. Hay mucha gente que ve mal que haya una aceleradora que quiera tomar equity o que tiene miedo de que un inversor te quite la compañía. Eso no ocurre y mejor que te quites el miedo antes de llegar a la reunión porque si no vas a hacer el ridículo y mejor hacer el ridículo con tus amigos y no con alguien que está trabajando de querer invertir en empresas porque una, no te va a invertir y dos, le vas a hacer perder tiempo. Entonces, o sea, me parece, son miedos que yo he tenido, me parecen súper válidos, pero estaría buenísimo sacárselos antes, ¿no? O sea, si quieres ganar, tienes que compartir, tienes que animarte a hacer negocios, tienes que aceptar que la aceleradora se va a quedar con un 5%, un 4%, un 10%, whatever. Es normal y está bien que así sea. Y yo pienso que es lo mejor, de hecho, ¿no? O sea, lo de los grants está buenísimo, pero digo, al final quieres gente que esté en las buenas y en las malas, y no que te la regales, sino que tú después le puedas pedir un favor, decirle necesito ayuda, y también se está en juego el patrimonio del otro, digamos, ¿no? Porque tú le diste una porción de tu empresa. Así que bueno, eso se me ocurre. Sí, que Con respecto al de hecho, de ahí, Esteban, digo, para agregar un poquito a esto que comentas, me parece muy interesante cómo lo planteas, ¿no? Habría que entender muy bien cuál es el juego del VC, ¿no? O sea, eso habría que entenderlo muy bien. O sea, entender muy bien por qué esas aceleradoras en teoría están invirtiendo en sus capitales en tu empresa. O sea, cuál es la finalidad de ellas, cuáles son la finalidad de aceleradoras que te dan capital y toman un porcentaje de tu empresa, es porque realmente ellos están pensando que tú potencialmente vas a duplicar, triplicar, cuadruplicar, hacer 10 veces su dinero, que eso realmente es la finalidad que tienen las aceleradoras de este tipo.
Todas están buscando un profit también, ¿no? Al final, digo, los emprendedores están buscando también un profit en las empresas, estamos buscando un profit con las soluciones que le estamos dando a nuestros clientes. O sea, creo que es como muy normal entender que pues así funciona esto, ¿no? Pero sí entender que el juego del VC es justo ese, ¿no? O sea, justo esas aceleradoras hoy están entrando en fases super early stage, en donde quizás a lo que van a apuntar y a lo que van a apostar es el equipo. ¿Qué equipo tienes? ¿Qué idea tienes? ¿Qué problema estás buscando solucionar? Y sobre eso vas a ir a construir una empresa que potencialmente pueda ser o adquirida o vendida o incluso que puedas hacer puedas ser pública, ¿no? Esto es como, wow, el sueño de todos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Entender realmente que esto existe te ahorra muchísimo tiempo hasta de cara a mañana a identificar qué tipo de aceleradoras están invirtiendo en esa modalidad, qué tipo de inversores están invirtiendo en esa modalidad, qué tipo de inversores están buscando invertir en esas etapas y vas a entender mucho de este juego, ¿no? O sea, hay inversores en etapas pre-seed, hay inversores en etapas seed, hay inversores en etapa growth, cuáles son las diferentes etapas en las que invierten estos fondos, cuáles son los múltiplos que están buscando, que eso también puede ser muy interesante. O sea, hay fondos gigantes que están buscando múltiplos hasta de salida, ¿no? De 3, 4 dígitos. O sea, 3, 4 veces, perdón. ¿Por qué? Porque quizás llegan en una etapa super growth en donde casi te van a meter 100 millones porque saben que van a recuperar 300 porque tú ya estás cerca del IPO, ¿no? Entonces, para ellos les hace sentido invertir así. Pero fondos o ángeles o aceleradoras que van a invertir mayormente cantidades muy bajas a evaluaciones, pues las más cercanas que son 2.5, 5, ¿no? Quizás algunas van a invertir en seed, van a invertir quizás con tops de 10, es porque están pensando que potencialmente la empresa en los siguientes levantamientos de capital, pues esa empresa de 2.5 valga 25 y entonces ya hicieron 10x su inversión, ¿no? Entonces, este tipo de entendimiento de cómo funciona el VC, el capital que recibes de los inversores, es bueno saberlo desde el inicio porque también casi que vas entendiendo por qué no invirtieron en ti o por qué sí, ¿no? Si tú estás pensando mañana que la empresa que estás construyendo pues va a ser una empresa con unos crecimientos abajo del, no sé, no te quiero tirar un número, pero abajo del 10%, ¿no? Hay empresas que quizás crezcan 10%, 20% anualmente y son muy buenas empresas, pero no son las empresas que está buscando VC para invertir. VC está invirtiendo en empresas que estén haciendo mínimo 100%, o sea, 50%, 100%, 200%, 300% año con año el crecimiento de estas empresas. Entonces, tienes que estar listo para eso, ¿no? O sea, para subirte a esa carrera en donde vas a estar buscando tú también eso. Y claramente eso te va a llevar pues a construir pues una muy buena empresa que tenga ese tipo de valor para este tipo de inversores y que vayas construyendo con ellos también pues, el modelo de cómo vas a hacer los siguientes levantamientos de capital y eso también es algo importante, ¿no? Pero bueno, eso sería mi última contribución. Yo igual ya tengo otra llamada. Bueno, mis 4 de aquí, ya son las 3. Pero no sé, Yanira. Sí, en verdad solo me hubiera gustado cerrar, me gustaría cerrar con algunas conclusiones finales, algunas recomendaciones finales que sí o sí tienen que saber los demás cuando decían evaluar o aplicar a un programa. Esteban, Josué, Inés, lo que quieran compartir sobre eso. Yo quiero agradecer a Josué especialmente, bueno, a Josué y a Inés, por supuesto, pero sí quiero darle la palabra a Josué, así ya se puede ir rápidamente a su siguiente ronda. No, pues nada, digo, ahora sí que mi conclusión era esa. Por allá tips acerca de YC, hay quizás cosas que nunca se comparten, pero el tema si estás aplicando YC ahora mismo, el tema de tener un network con la gente que ya ha sido parte de Y Combinator, estén en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar, el tema de las recomendaciones son muy importantes. Muchas de las actuales empresas que están invirtiendo en YC son porque han sido recomendadas por otros emprendedores en Y Combinator, entonces eso tiene muchísimo valor. Entonces tener ese network y pedir ese tipo de recomendaciones de esos emprendedores que son parte. Digo, ahí cualquiera que esté aplicando actualmente y quiera hacer reach, ¿no? Y platicar más a detalle, a fondo, cualquier duda que puedan tener, yo encantado de ser parte. Y nada, pues muchísimas gracias a
a Esteban por invitarme, la verdad, ser parte de, y qué delicia también compartir con Inés y con Yanira, ¿no? Del equipo. Y nada, encantados, gustazo en conocerles y ahí estamos a la orden para cualquier cosa, Esteban. Muchísimas gracias, Josué, quedamos en contacto. De mi parte, una recomendación quizás que se me viene a la mente tiene que ver, o sea, a mí me lo dijo una vez un inversor, ¿no? Los VC no invierten puntos, invierten línea. Entonces, tú tienes que generar una relación o permitir al inversor ver la progresión de tu negocio. ¿Tú cuánto tiempo tardaste en llegar a esta iteración? ¿Una semana, como decía Josué, o un año? Bueno, esas son cosas que el inversor o el que está en la aceleradora tiene que verlo. Y la mejor manera de verlo no es aplicar cuando tienes el producto listo, es aplicar desde que tienes la idea. Y después a los 6 meses, para que poder mostrar, aunque no hayas quedado en la anterior selección, a los 6 meses, cuando vuelvan a abrir la convocatoria, volver a aplicar. O sea, no esperar a estar listo para aplicar una aceleradora. Aplica desde lo más temprano posible y después aplica en todos los batches siguientes. Así el inversor que está del otro lado del formulario, lo que puede hacer contigo es ver este formulario de tu aplicación de ahora y decir, a ver si aplicó a los batches anteriores, para ver cómo ha sido tu progresión y poder trazar una línea y ver cómo es tu recorrido, digamos. Entonces eso es clave y me parece súper counterintuitive, ¿no? Porque es lo contrario. Cuando tú aplicas un MBA, tú te preparas como la puta madre para el MBA. Cuando tú aplicas para un empleo, estás meses quizás preparándote para no sé, para un proceso de selección. Pero aquí es como, obviamente tienes que prepararte, pero digo, al final es al revés. No es que si aplicas y te va mal, estás vetado y no puedes volver a aplicar hasta dentro de un año. Trabajo, digamos, todo lo contrario. Y eso sí me parece un buen consejo. Muchas gracias, Esteban. Inés, no sé tú qué nos quieres dejar ahí como último consejo o recomendación. No sé, me pusiste en un aprieto. Supongo que rodearse de buena gente que les desee el bien honestamente y de gente que esté en su misma industria, no tengan miedo como a la competencia. En esa etapa tan temprana es como que agradezcan que alguien de su industria cercano a ustedes lo logró. En el peor de los casos los pueden contratar, en el mejor de los casos la industria es lo suficientemente grande para todos. No tengan miedo de juntarse con empresas que sean de su misma industria, que estén haciendo lo mismo que ustedes o que podrían llegar a expandirse a su mismo segmento. Genial. Muchísimas gracias, Inés. Esteban, la verdad creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Hemos tocado muchísimos puntos, entonces seguro que han resuelto muchas dudas que había ahí en el grupo. Pero nada, me imagino que si surge algo, igual ustedes estarán ahí atentos para responder. Así que eso, muchísimas gracias por extender la invitación a Startupiable para estar en esta sesión. Ha sido un gusto conocerlos a todos. No sé, Esteban, si tú quieres comentar algo más. Que sigamos conectados en el WhatsApp Group, que inviten a otros founders, a otros inversores a sumarse al grupo de WhatsApp. A mí me parece estratégico que todos nosotros tengamos esta open source community de founders, inversores a donde podemos referirnos y de donde pueden salir actividades como esta que están buenas. Y después les vamos a pasar también en la liga para poder ver este live, el que quiera hacerlo. Así que nada, eso, sigamos en contacto, sigamos conociéndonos. Ha sido un gusto, me despido, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, que Inés. tengan excelente día. Adiós.